Ourense en la Onda, con Paco Sarria. Antes de que analicemos o máis destacado do deporte con Ramsés Torres, quero falarlles de outra cuestión moi ligada tamén ao deporte, e que está aberto o prazo de inscripción para a segunda edición de Una Semana de Locos. E agora que nos expliquen de que vai esta historia, de que vai este conto. Aarón Valentín, que tal? Bos días. Hola, buenos días, Paco. Contanos en que consiste esta iniciativa, este campus mixto de qué? De porteros, pequeños locos, como yo los llamo. Porque sempre decían, ou nos decían, eu tamén o fun nos meus tempos, hai porteiros que reciben ese apelativo, el loco gati, por poñer un exemplo, e sempre recordo ler máis dunha vez que hai multitude de escritos sobre que para estar debaixo dos 3 paus hai que estar un pouco tolo. Sí, yo a todos los sitios donde voy y me preguntan, siempre digo que para ser portero hay que estar hecho una pasta especial, porque aquel que va un día por la noche lloviendo, entrenar en barro y llega a casa, tiene que estar hecho una pasta especial. Aparte de logo chegar a casa e que a nai, sobre todo, che bote unha bronca, pois porque levas as pernas cheas de cicatrices, os codos, vas sempre mancado máis que os demais. No le recuerdes eso a mi madre, por favor. Por eso. Os remendos nos pantalóns cando xogas no patio de porteiro, claro, te tiras a por os balóns e demais, en fin. Bueno, entón esta iniciativa, este campus, contanos a quen vai dirixido. Pues una vez más, en su segunda edición, es una idea que va dirigida a los porteros desde 6 a 17 años de toda la provincia de Galicia y exterior. Y es un poquito, queremos darle pues esa importancia especial que merece el portero, que muchas veces no lo tiene, que no tiene esos entrenamientos que se merece, que es un puesto especial que hay que trabajar con unas habilidades específicas. Y bueno, nosotros queremos ir promocionando esa imagen de una figura importante en un deporte de equipo como es el fútbol. Pero en definitiva, aparte de lo que es el entrenamiento específico de portero, nosotros buscamos el desarrollo integral, global del sujeto. Hay otro tipo de actividades para ir mejorando las habilidades básicas como personas, como individuos físicos que somos, y va un poquito orientado allí. Este año hemos incluido mejoras. Hemos querido introducir nuevas actividades como pueden ser kickboxing, defensa personal o judo para la mejora de las caídas, el kickboxing para mejorar los despejes de puño. A ver, pode haber quen pense kickboxing, pero que pasa? Para que o porteiro se enfrente os dianteiros contrarios cando salta por un balón? Non, efectivamente, por o que estás explicando. Claro, es para integrar otros deportes y atraer sus habilidades específicas al entrenamiento específico del portero. Es lo que pretendemos. Y este año introducimos un nuevo entrenamiento que es muy importante para la prevención de lesiones, que es el entrenamiento con superficies de desnivel. Para todo, bueno, se llama propiocepción y es un poquito para eso, para prevenir lesiones y para cuando tenemos una lesión y luego de la recuperación típica tenemos que hacer pues una recuperación funcional de esa lesión. Na túa opinión, que porteiro ou porteiros teñen feito máis porque os nenos se animen a poñerse debaixo dos paus, como tendo en conta que maioritariamente todos queren ser dianteiros, todos queren xogar co número 10, co número 9, todos queren ser a estrela do equipo e non se considera o porteiro, agás contadas excepcións, unha figura a destacar, non? A figura clave, cando hai moitos equipos nos que sí o son. Neste caso, dende o teu punto de vista, cales son esas figuras, eses porteiros que teñen feito máis por este papel entre os nenos? Casillas? Bueno, yo creo que destacar un portero de primera división sería poco apropiado por el hecho de que tienen muy fácil, ellos tienen una comunicación, una información, tienen mayor número de medios dispuestos a decir lo que ellos quieran. Entonces, yo prefería decir a alguien que a mí me toca más cercano, que está aquí en la provincia, en la comunidad de Galicia, que es José Sambade, el entrenador de porteros del Deportivo de La Coruña, y creo que es, sin ser portero hoy en día, siendo entrenador, lleva desde los 16 años entrenando, mejorando, tiene sus propias escuelas, está en la Federación Española con su propio curso, y creo que es la persona que más ha trabajado y que nos toca de cerca para
ensalzar esa figura del portero. Bueno, por último, entón, contanos, que deben facer os pais ou nenos que nos escoiten, basicamente pais, porque hasta ahora os nenos ainda estarán no colexio, pero pais que saiban que seus fillos teñen esa querencia polos tres paus, por facer palomitas e voar a coller o balón no outro extremo da portería. Que deben facer se queren apuntar o seu fillo ou fillos neste campus? Pues apuntarse es muy sencillo, es igual que el año pasado, pero bueno, para aquellos que no nos conozcan, hoy en día pueden entrar en nuestra página web, que es www.geniops.es, y ahí tenemos toda la información en la que pueden descargarse incluso el formulario de inscripción y entregarlo, tanto en las tiendas de interés por bolso, como por correo, como por fax o correo ordinario. Aparte, en una semana estarán listos los trípticos y la cartelería, entonces será mucho más fácil de que la gente lo vea y se informe. Pero bueno, hoy en día ya se puede uno inscribir a través de nuestra página web, que también se redireccionará a lo que es el blog. Muy bien. Aarón, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Paco.